La parashá de esta semana trajo un mensaje extraordinario. Espero que todos lo hayan leído acerca de ese acontecimiento interesante de la visita de tres personajes, tres mensajeros, a los cuales le anunciaron a Abraham y Sara que tendrían un bebé. Ya en su vejez, a los 99 años, Abraham siendo una persona de avanzada edad, y también a Sara, que era una persona también de avanzada edad, que su menstruación había cesado. Aún así, el Eterno da el mensaje a estos patriarcas diciéndoles, no hay nada imposible para el Eterno. Y esa promesa sigue resonando hasta nuestros días hoy. Promesa que se cumplió en aquellos momentos, tal cual como lo anunciaron estos hombres. Al año siguiente, vemos por el contexto de que Lot ofreció panes sin levadura a los ángeles, de que fue en Pesaj en que se dio la noticia, y también que nace Isaac, el hijo de la promesa, cuyo significado es risa, porque eso fue lo que provocó en los padres, no podían creer esa noticia, pero para Dios no es nada imposible. Después vemos ese episodio de la queda o de la atadura de Isaac, donde el Eterno le dice a Abraham, ve y sacrifica a ese hijo que tanto anhelaste por 25 años esperando la promesa. Ya lo vimos en la clase anterior acerca de la confianza, y ve y ofrécemelo como sacrificio uno de los montes allá en la región de Moriah. Por supuesto que en el contexto cultural era muy normal que los padres sacrificaran a sus hijos, incluso algunos lo tenían por digno en los culturas aledañas y donde estaba Abraham, que ofrecieran a sus dioses, a los hijos. Inclusive hay registros de que el llanto de los niños justo antes de morir significaba que habrían lluvias para ellos. Era terrible, por supuesto. Así que en el contexto vemos que para Abraham fue algo no entendible, comprensible por la cultura donde estaba, pero no era, por supuesto, nada entendible. Pero vemos en la escritura que él se sostuvo. Él se sostuvo sabiendo que el Eterno podría resucitar. De hecho, lo podemos leer en el contexto de la historia. Ya vamos en el contexto de la historia de Génesis 22. Si vemos el texto complementario que también leímos en esta semana de Hebreos, Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 17, el escritor en el Brit Hadashah del primer siglo dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que le había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. O sea, de tantas promesas recibidas, pero aún así confió en el Eterno. Muy interesante, ¿no? Él confió en el Eterno durante muchos años para recibir la promesa que fue dada en varios momentos, y ahora que lo tenía, el Eterno le dice, ve y sacrifícalo. A lo que dice la escritura que por fe, nuevamente, confiando en el Eterno, fue. Y fíjense lo que dice el comentarista aquí en Hebreos 11:18. Leamos el 19. Pensando, aquí Abraham, pensando que Elohim es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Así que Abraham, cuando iba rumbo hacia Moria, que de hecho la región de Moria es donde se construyó más tarde el templo de Jerusalén, y justo al frente estaba el Monte de los Olivos, en esa región, muy probablemente donde se ofrecía el sacrificio, o quizás justo al frente donde murió el Mesías Yeshua, fue que Abraham ofreció a su hijo Isaac en sacrificio. Pero sabemos la historia que el Eterno, a través del ángel, de su ángel, del ángel del Eterno, no le permitió hacerlo, no le permitió tocar a Isaac, sino que solo quería probar su fe. Así que Abraham fue pensando en que el Eterno podría resucitar de los muertos, así como se lo había dado, le había dado a Isaac tantos años esperándolo, su hijo amado, el hijo primogénito de Sara y de él. eh,
él tenía la esperanza de que el Eterno podía resucitarle los muertos. Fíjense que aún así Abraham, sin tener un historial previo de resurrección, como ya vimos más adelante y como lo vamos a ver hoy, él creyó. Abraham fue un hombre de una extraordinaria fe que quizás nosotros no alcanzamos a ver o a comprender, incluso experimentar, creer en el Eterno cuando tiene que salir a una tierra desconocida sin saber a dónde iba, creer que el Eterno iba a cumplir su palabra cuando su esposa Sara era estéril, creer inclusive cuando hubo hambre en la tierra prometida, creer a avanzada edad, ya de 100 años, fue que recibió a Isaac y Sara también pudo dar a luz. Y aún así creer al Señor cuando Él le dice, ve y ofrécemelo como sacrificio. El Eterno empleó diferentes pruebas a este gran patriarca, a este Abraham, que es el padre de nuestro pueblo, tanto en sangre como en fe, nosotros, y lo constituyó así como el padre de la fe. Así que en sentido figurado dice la escritura que Isaac murió y le resucitó. Sabemos que la escritura dice que no le tocó, pero en sentido figurado Abraham ya lo veía, ya lo vio muerto, pero le tomó nuevamente resucitado. Vamos a analizar en este día una historia muy similar que aparece en la escritura, en lo que llamamos la Haftará o el complemento de la Torá, y está en Segunda de Reyes. Quiero invitarle a que lo busque. Segunda de Reyes, capítulo 4, a partir del versículo 8. Allí aparece una historia bastante interesante. Vamos a ir a la Biblia online. Eh, Segunda de Reyes, capítulo 4, a partir del versículo 8. Generalmente las historias o la profecía que aparece en el Tanakh es un complemento de la Torá, no lo olviden. Así que vamos a leerlo con ese contexto. Vamos a encontrar aquí un mensaje interesante que el Eterno quiere mostrarnos hoy. Leemos. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y allí había una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Aquí estamos en el contexto de la época de los reyes de Israel. Aquí el profeta Eliseo era el profeta designado por el Eterno para aquel momento. Recordemos que Eliseo fue el sucesor del gran profeta Elías, pero Eliseo incluso fue un profeta en algunos momentos incluso superior por las señales que hizo. Elías preparó el camino para el ministerio de Eliseo, así como más tarde Yeshua se refirió a que Juan, el inmersor, fue el que preparó el camino y de hecho lo llamó Elías también a él. Así que vemos que Eliseo es una figura muy importante. De hecho, vemos los portentosos hechos que realizó. Este es uno de ellos. Él estaba en la región de Sunem. Vamos a ubicarnos en Sunem. Sunem es al norte de Israel. Voy a compartirles un mapa para ubicarnos en este momento en la región de Sunem. Aquí estamos. Este es un mapa antiguo, un mapa de la época en que vivió, Elías. Ya vamos a ponerlo en pantalla completa para que lo veamos. Espero que todos estén viendo el mapa y si no me avisan. Aquí estamos. Este es un mapa de Israel de aquel momento. Encontramos en este mapa, esta es la zona norte. Fíjense que aquí estaba en la región de Fenicia, el famoso monte Hermón, toda esta es la región de Sidón. Fíjese, por aquí está Sidón en la parte de arriba, por este lado está lo que hoy es Siria, aquí está el antiguo Damasco, que hoy pues continúa con la misma ubicación, y a este lado tenemos en la región de Dan el famoso río Jordán, pasando por el lago o el mar de Galilea, famoso, ¿cierto?, por la época de Yeshua, y que sigue su curso hacia el sur hasta lo que hoy es el Mar Muerto.
Elías estuvo en la zona norte. Él fue un profeta para Israel del norte. Aquí, de hecho, no se alcanza a ver Israel del sur. Está cortado el mapa porque el enfoque es el norte. De hecho, no alcanzamos a ver Jerusalén ni la parte sur. Alcanzamos a ver por aquí el Gerizim y Ebal, que ya los hemos visto aquí. Aquí está Ebal y Gerizim. Y aquí en la zona norte fue donde Elías y más tarde Eliseo desarrollaron su ministerio, sus profecías, precisamente porque iban orientadas hacia los reyes del norte. Los reyes del norte que poco a poco se iban desviando el camino hasta que todo Israel del norte, por los asirios que venían del norte, atacaron y los esparcieron por todo el mundo. Aquí vemos la ciudad de Shunam o Sunam, como lo vemos en nuestras Biblias en español, muy cerca a Naín. Por aquí Yeshua realizó el famoso milagro de Naín. Y aquí al lado está el Valle de Jezreel, el Valle de Jezreel, que es muy importante. Aquí se desarrollaban las guerras. Muchas de las guerras se desarrollaron en este Valle de Jezreel. De hecho, por aquí fíjense que está Megiddo o el famoso Armagedón, donde, de acuerdo a la profecía, allí habrá una guerra previa a la venida del Mesías. Esto lo muestra Apocalipsis. Y por aquí más hacia el occidente está el Monte Carmelo. Por aquí hoy en día es la ciudad de Haifa en Israel, que es una ciudad costera. Así que el Monte Carmelo es un monte que es costero y más que un monte es una cadena montañosa, como ustedes ven aquí en color amarillo, es una cadena montañosa y justo al lado está todo el valle de Jezreel donde se desarrollaban las guerras. Así que Eliseo, dice la escritura, que estaba aquí en Naín y allí se encontró con esta mujer muy interesante que vamos a ver en la lectura de hoy. Regreso a la lectura. Y aquí vamos en el versículo 9. Ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa. Es varón santo de Dios, refiriéndose a Eliseo. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció un día, vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo entonces Giesi: he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi, su criado, respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio, de lejos dijo a su criado Giesi: he aquí la tsunamita. ¿Recuerdan dónde estaba el monte Carmelo? Versus Sunam. Tengan en cuenta eso. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella le dijo: bien. Luego que ella
llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giezi para quitarla. Se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Adonai me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella le dijo, pedí yo hijo a mi señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi, el Eliseo, ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Adonai, vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró, diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Adonai. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces, y abrió sus ojos. Entonces llamó a Giezi, y él dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Y después tomó a su hijo y salió. Y Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Dejamos hasta ahí la lectura. Vemos aquí en estos textos que el profeta Eliseo pasaba por Sunem y había una mujer importante, ya lo vemos allí. Vamos a analizar, perdón un segundo, organizamos aquí algo. Bien, vamos a colocar la Biblia paralela para que podamos ver algunas palabras del texto. Entonces, estamos ubicados en Segunda de Reyes, capítulo 4. Y nos vamos a ubicar en el versículo 8. Aquí estamos. Dice en la lectura que sucedió aquel día que pasó Eliseo a Sunem. Y allí, fíjense lo que dice en la Biblia paralela, una mujer grande. En nuestras Biblias se puede traducir como importante. Esta palabra 14 y 19, que es Gadol, es incluso uno de los adjetivos cuando se refieren al Eterno. Al Eterno se le refiere como Gadol, como grande, como alto o sublime. Y de hecho hay canciones que hablan de él como Gadol. A esta mujer se le da este adjetivo, el adjetivo de Gadol. Era una mujer grande, quizás era una mujer importante en la región, una mujer que tenía un grado de liderazgo, muy probablemente, pero aquí vemos que esta palabra Gadol significa grande. No era cualquier mujer la que por donde el profeta pasó, era una mujer muy importante, de gran liderazgo, una mujer fuerte, quizás por la fe que vemos en el relato, posiblemente una mujer con mucho temor al Eterno, con grandeza, y así era conocida en la región. Esta mujer, que de acuerdo a la escritura, que era una mujer importante, vemos también el relato que tenía siervos, asnos, segadores, tenían tierras, era una familia bastante importante. Esta familia, que tenía bastantes posesiones, aún así mostraron una facultad extraordinaria y fue la hospitalidad. Fíjense que ellos, al igual que Abraham y Sara tenían también muchísimas riquezas, pero cuando Abraham vio que venían 3 mensajeros,
lo vimos en el relato que leímos en la semana, él fue, se inclinó en tierra, les atendió, fue y mató al mejor animal, les sirvió junto con pan, una gran cantidad de comida que les sirvió a estos hombres extranjeros, pero los atendió con hospitalidad. Aquí vemos reflejado también en esta familia de la mujer sunamita una, una cualidad de, de hospitalidad, porque fíjense que dice el versículo 8 que ella insistentemente invitaba. Quizás usted o yo podemos ver quizás a un varón de Dios, a un predicador, a un líder, y de vez en cuando podemos invitarlo a nuestra casa, ¿cierto? Pero quizás cuando el varón no acepta la invitación, pues desistimos, dicen, pues habrá alguna razón. Pero ella insistía, insistía, así como Abraham cuando vio a los visitantes, él les dijo, les ruego que no pasen derecho, sino que se queden. De hecho, vemos en el relato que los visitantes querían avanzar, no querían quedarse, pero él les insistió. Estas personas que son hospedadoras con insistencia tienen su fruto. Abraham obtuvo algo que fue un milagro del Eterno, un hijo, y aquí estas personas, la tsunamita y su esposo, también obtuvieron algo que no lo esperaban, incluso no lo esperaban, quizás ya estaban resignados porque la mujer no podía tener hijos, la mujer tsunamita y su esposo, dice la escritura, el Giesi dice que era un hombre de edad avanzada, pero aún así ellos eran hospedadores. Qué importante. De hecho, el Brit Hadashah nos habla diciendo, no olvidad la hospitalidad, porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Por ejemplo, Abraham, el mismo Lot, allí en Sodoma, hospedó ángeles. No olvidemos la hospitalidad, porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Estas personas conocían muy bien el mandamiento de la hospitalidad y por eso le insistieron. Ahora, Tsunamita y su esposo fueron mucho más allá. Dice la escritura que hicieron un aposento alto. Le suena la palabra, ¿no? El aposento alto. En la parte alta de su casa hicieron un aparta estudio. Es decir, pensando en atender mucho mejor al profeta, no solo que pasara a comer, como lo dice la escritura, que cada vez que Eliseo pasaba por la región, allí comía, sino querían ir mucho más allá. Le hicieron un aparta estudio a Eliseo para que también pudiese dormir, quedarse. De hecho, pusieron allí, dice la escritura, una mesa, una silla, para que el profeta pudiera sentarse también a escribir, a leer, quizás porciones de la escritura, que pudiera orar. Fíjense, la hospitalidad en grado extremo, llevado a su máxima expresión, lo vemos en estos personajes de las porciones de esta semana. Abraham y Sara, y aquí en esta mujer tsunamita junto con su esposo, que dieron un grado más allá, agrandaron su tienda, agrandaron su casa e hicieron una parte estudio para el profeta. Así que por eso el profeta les pregunta que qué puede hacer por ellos, qué puede hacer por la tsunamita. Y el profeta le dice, ¿quieres que hable con el rey o que hable con el general del ejército? Y la respuesta de esta mujer, que por eso es una mujer Gadol, es una mujer grande, le dijo, yo habito en medio de mi pueblo, yo habito. Quizás ya estaban resignados con la petición de tener un hijo, pero aquí es por la recomendación de Giesi, el siervo de Eliseo, diciéndole o recordándole al profeta que ella no tenía hijo. El profeta le hace la promesa tal cual como los tres visitantes le hicieron la promesa a Abraham. Los tres visitantes le dijeron, en un año tendrás a un hijo. Eliseo, lleno del Espíritu, pronunció una profecía similar diciendo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. La esperanza que quizás habían perdido estos padres de poder tener un hijo en sus brazos se vio nuevamente alumbrada gracias a un acto heroico de hospitalidad, un alto solícito, como lo mencionó aquí Eliseo.
¿Cuánto bien nos está esperando a ti y a mí cuando aprendemos a ser hospedadores, cuando aprendemos la hospitalidad, inclusive con personas que no conocemos, como lo hizo Abraham y Sara, o en un grado más amplio con los siervos del Eterno, como lo hizo esta persona aquí, la tsunamita y su esposo? La recompensa fue no pequeña. No se podía contar con dinero la recompensa que vieron esta mujer tsunamita, que lo tenía todo, excepto un hijo. Y esa fue la promesa del profeta. Y la escritura nos muestra que así se cumplió. Al año siguiente, ella tuvo un hijo, así como Sara y Abraham pudieron tener un hijo al año siguiente. Ahora, la escritura muestra que el niño creció, había felicidad en aquel hogar incomparable, no alcanzamos a comprender la felicidad que tuvo esta pareja ya de personas de edad adulta eh, de poder tener un hijo. Pero algo pasó, vino una prueba, se repite la historia así como lo vemos en Abraham. La escritura nos muestra en Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol. De acuerdo al pensamiento hebreo, las historias son cíclicas. Nosotros andamos en un ciclo. Fíjense que así como tenemos un ciclo anual de fiestas y de calendario que repetimos año a año, Pesach, Shavuot, eh, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, y volvemos a arrancar el ciclo, y a partir de cada ciclo vamos creciendo con una espiral. De la misma manera, semanalmente también vamos creciendo. Llega el Shabbat, donde es un refrigerio espiritual, físico, y eso hace que vayamos subiendo en la espiral. El Eterno tiene ciclos en nuestra vida y nos ayuda a crecer. Asimismo, los acontecimientos históricos son cíclicos. Dice la Escritura que lo que fue, será. Si entendemos cómo sucedieron las cosas antiguamente, podremos comprender lo que sucederá posteriormente. De hecho, muchas de las profecías que encontramos en la escritura tienen su ancla en historias que ocurrieron en el pasado. Y aquí lo hemos repetido en esta historia, que este niño creció, pero sucedió algo inesperado. Un día, como ya lo vimos, el niño estaba con los segadores, con su padre, le empezó un dolor de cabeza, eh, quizás por el sol, así que el padre le dice a su criado, llévalo a su madre, y aquí sucedió lo catastrófico, ella lo tuvo en sus rodillas, pero el niño murió. Catastrófico. Después de ser la noticia más extraordinaria, la felicidad para sus padres de tener este niño durante varios años, como una promesa del Eterno, como un regalo de algo que era imposible, y ahora el niño muere. ¿Cuál es nuestra actitud cuando suceden estas cosas? Cuando hemos creído con toda nuestra fe, porque eso ha pasado también en nuestras vidas, hemos creído en algo y se ha dado, ¿cierto? Quizás un hijo, quizás un empleo, la respuesta que estábamos esperando, la sanidad de una enfermedad, por supuesto, son ocasiones en que el Eterno responde a nuestras peticiones, a las peticiones de nuestro corazón y nos da aquello que estamos esperando. Pero, ¿qué ocurre cuando aquello por lo cual oramos tanto tiempo y lo hemos obtenido se va? Ese empleo que se va después de tanto pedir al Eterno, o esa salud que vuelve y empeora, o esa relación que se acaba después de tanto pedir al Eterno por esa relación, o esa deuda que se había ido pero vuelve con intereses más grandes. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud en ese momento? Esta mujer hace algo heroico y quizás es por eso llamada Gadol en la escritura. Ella hace varias cosas. Lo primero es que toma al niño y lo sube allá al aposento alto, al aposento donde estaba el profeta, donde dormía el profeta. Ella tenía una fe inquebrantable. Quizás es una fe que se puede comparar con la de Abraham cuando también después de 3 días de camino dice que levantó sus ojos y vio el monte Moria,
donde más adelante estaría el templo allí en Jerusalén. Y allí también subió a su hijo, así como esta tsunamita subió a su hijo, también Abraham subió allá sabiendo lo que le esperaba. Esta mujer con toda la fe subió a su hijo allá, sabiendo que así como el Eterno le había dado un hijo, también era capaz de devolvérselo. Fíjense que esta mujer experimentó la fe que Abraham dice y que nos muestra Hebreos capítulo 11, que Dios que le había dado un hijo era capaz de devolvérselo. Una fe poderosísima la que tenía esta mujer. Ahora, mucho más porque ella emprendió un viaje y el, vamos a volver al mapa para verificar cuánto tuvo que recorrer esta mujer. Aquí estamos en el mapa, ubicados en Sunem. Aquí está Sunem. Y ella emprendió el viaje, dice la escritura, que Eliseo estaba en el Monte Carmelo. Esta distancia es de 30 kilómetros. Ahora, si usted tiene que ir, si tiene un hijo enfermo y el doctor que lo pueda atender está a 30 kilómetros, usted arranca con el hijo, ¿cierto? Usted arranca con el hijo. Y por supuesto lo hace en carro. Y 30 kilómetros, quizás en 30 minutos usted está donde el doctor. Pero aquí tenemos otras condiciones. No habían vehículos, los caminos quizás eran caminos de piedra, no eran tan fáciles de andar, y ella emprendió el camino dejando a su hijo en el aposento alto y emprendió su camino hacia el Monte Carmelo con una fe inquebrantable, porque ella le dice al siervo, no te detengas, avanza hasta el Monte Carmelo. Ahora, yo me puse a ver cuánto podría ser. Algunos dicen que un asno puede andar aproximadamente a 15, 20 kilómetros por hora. Hay que tener en cuenta que pues depende del terreno, del animal, por supuesto, de la carga que lleve. Eso pudo tardar por lo menos medio día. De hecho, si comparamos el viaje a pie en Google Maps, un viaje a pie con un viaje en asno, si un criado iba guiando el asno, pues podemos decir que fue un viaje a pie, fue un viaje de 12 horas. Ahora, en este momento, algunos paraban a comer, pero no fue el caso de la tsunamita. Ella le dijo al criado, no te detengas. Así que es muy probable que ella le haya llevado todo mediodía emprendiendo el camino. Recordemos que el niño muere hacia el mediodía, quiere decir que ella, avanzada la noche, muy probablemente a medianoche, llegó donde el profeta Elías. Fíjense el cuadro, ella no le importó, tenía una fe inquebrantable y llegó a buscar al profeta Elías quizás ya muy avanzada en la noche, probablemente si fueron esas 12 horas o si fue más rápido, quizás arrancando la noche. Ahora, vemos aquí otro ejemplo y es que ella sabe a quién debe buscar. Esa es otra característica interesante de esta mujer. Ella sabe a quién debe buscar, porque el siervo de Eliseo le pregunta cómo está, ella le dice simplemente bien, pero ella sabía con quién debía depositar sus cargas. Y la pregunta es, cuando tenemos una dificultad, ¿sobre quién depositamos las cargas? Ella, por supuesto, fue a buscar al hombre de Dios, que era en este momento el intermediario, por llamarlo así, el que recibía el mensaje del Eterno. Y la pregunta es si nosotros vamos al Eterno directamente cuando tengamos nuestras cargas. Ella lo hizo porque en su cultura era a través del profeta. Y fue donde el profeta, dice la escritura, que se asió de sus pies, eh, eh, incluso le dijo, no te dejaré. Una frase que también Jacob, en la lucha con el ángel, cuando el ángel le cambió el nombre a Israel, le dijo al ángel, no te dejaré hasta que me bendigas. Esta mujer, aferrada a su fe, se aferró a los pies del profeta y le dijo, no te dejaré. Una mujer con una fe poderosísima. Conocemos el desarrollo, el desenlace de la historia. Giesi arranca primero, luego va la mujer con Eliseo. Giesi coloca el báculo sobre la cara del niño, no pasa nada. De pronto Giesi estaba aún en preparación, no tenía todo el espíritu que tenía este gran profeta. Finalmente llega el profeta,
sube al aposento alto donde está el niño. Allí vemos el símil con Isaac, que estaba también en un aposento alto, así como este niño. Y allí, sabemos la historia, él puso su cuerpo sobre el niño varias veces, orando y clamando al Eterno, volviendo a subir al aposento alto hasta que el niño estornudó 7 veces y se le volvió a su madre. Quien lo primero que hace, fíjense en la historia, es arrodillarse, arrodillarse y bendecir al Eterno por este hombre. Sin lugar a dudas, estamos frente a un ejemplo de una mujer gadol, como lo muestra el texto hebreo, una mujer de una fe inquebrantable. Ahora, vemos un símil entre esta historia y la de Abraham, como ya lo hemos dado durante esta charla, pero esto nos muestra algo mucho más allá. Vemos allí que hay una mujer gadol. En la escritura se utiliza en diferentes partes a Israel con una mujer. Así que podríamos hablar aquí también de un símbolo de que esta mujer es un símbolo de Israel. Y así como Israel fue sacado, fue engrandecido, a esta mujer se le llama Gadol. Israel es un pueblo bendecido que aceptó la Torá y que tenía el propósito de bendecir a otros. Vemos a esta mujer bendiciendo a otros. Quizás por eso se llamaba Gadol, porque era una mujer hospedadora que ayudaba, que invitaba insistentemente a otros a su casa, que estaba dispuesta a utilizar todos sus recursos para ayudar a otros. El Eterno le dio esa tarea a Israel de ser luz a las naciones, así como esta mujer fue luz a quienes le rodeaban, a tal punto que recibió una gran bendición, ser madre. También a Israel se le dio una misión, lo vemos reflejado también en Isaac, símbolo del Mesías que iba a morir, pero resucitaría simbólicamente. Isaac lo hizo, Isaac murió, simbólicamente resucitó como muestra Hebreos 11. Este niño que tuvo esta mujer murió en el aposento, ella lo llevó al aposento alto y allí fue resucitado. Muy interesante también el símbolo que nos trae este niño. Pero hay algo también muy interesante y es que esta mujer hizo un aposento alto. El Eterno le dio una misión a su pueblo y era construir un santuario. Cuando el pueblo se estableció en Israel, les señaló el lugar donde debían hacer el templo, en un lugar alto. Allá donde Abraham fue a llevar a Isaac, allá mismo, en ese mismo monte, el Eterno le señaló a su pueblo que debían hacer una casa, un aposento. Por eso vemos que esta mujer simbólicamente lleva a su hijo al aposento alto. Ahora, esta mujer tiene que atravesar por una crisis muy fuerte, muy fuerte. Quizás la crisis que experimentaron los discípulos de Yeshua cuando él murió, por supuesto, una crisis hasta que después vieron al Mesías resucitar y su esperanza fue de vuelta. Muy parecido a lo que experimentó Abraham, padre de Isaac, y esta mujer sunamita al ver nuevamente a su hijo. Pero esta mujer tuvo que atravesar por un valle, por el valle de Megiddo, el valle de las guerras. No alcanzamos a imaginar la guerra mental que tuvo esta mujer al pasar por ese valle durante esas 12 horas, quizás, no sabemos cuántas horas, hasta llegar al monte Carmelo. Quizás se preguntaba diciendo, yo nunca debía aceptar este milagro de tener un hijo. Yo estaba bien, yo era hospedadora, no necesitaba este milagro. Habían guerras en su mente diciendo, ¿para qué vas a buscar al profeta? Quédate allí, donde estás, tu hijo ya murió. Bueno, finalmente no lo estabas pidiendo. ¿Para qué emprendes un viaje tan largo cuando posiblemente no haya ninguna respuesta? Quizás nosotros también estemos en ese valle, en el valle de Jezreel, donde hay batallas en nuestra mente. Cuando vamos a buscar al Eterno, hay preguntas que forman batallas en nuestra mente y nos dicen, ¿para qué vas a buscar al Eterno? Esta mujer que representa a Israel es una mujer gadol, porque es una mujer que a pesar de las guerras que ha vivido eh, durante toda su existencia hasta hoy, del cual tú y yo somos parte de ese pueblo,
Es una mujer que insistentemente busca ayudar a otros e insistentemente también busca al Eterno en sus momentos de dificultad. Y claramente, el Eterno siempre da la salida. Esta mujer pudo tener nuevamente a su hijo, que había sido una promesa, así como a Abraham se le permitió también tener a su hijo y ver su descendencia. La pregunta es, ¿cuáles son las guerras que estamos viviendo? ¿Cuáles son las dificultades? El Eterno nos pide, como su pueblo, eh, figurado en esta mujer, número uno, ser hospitalarios. A pesar de lo poco o lo mucho que podamos tener, el Eterno busca un pueblo que sea hospitalario, que pueda atender las necesidades que tienen los otros, tu prójimo, inclusive el desconocido, el extranjero. Dice la escritura, también al levita, al que te sirve. Estamos siendo hospedadores, como el Eterno manda, nos da este mandamiento como su pueblo, atendemos la necesidad de nuestro pueblo y mucho más allá, en momentos de dificultad, de calamidad, vamos al Eterno con insistencia, como Jacob se aferró al ángel para que lo bendijese justo antes de encontrarse con su hermano Esaú, o como Abraham con la fe inquebrantable, sabe, conociendo que el Eterno que da a su hijo también tiene el poder de resucitarlo. Y de esta mujer que con toda la fe, esta mujer Gadol, símbolo de Israel, símbolo de la casa de Israel, porque vivía en el norte, del cual tú y yo hacemos parte, buscó insistentemente al Eterno, estableció un aposento alto para que el siervo del Eterno pudiera estar allí, para estar más cerca del Eterno y buscarle en esos momentos de angustia. Qué gran ejemplo nos da esta mujer que leímos durante esta semana. Que sea una realidad el ejemplo de esta mujer Gadol en el día de hoy entre su pueblo, en Israel, del cual tú y yo hacemos parte. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque nos das el ejemplo de esta mujer Gadol. Enséñanos, Señor, a ser hospedadores, a ser hospitalarios con nuestro prójimo, a no cegar nuestros ojos frente a la necesidad del que está a nuestro lado, del que sufre o el que tiene necesidad. Enséñanos, Señor, a hacer un aposento, un altar en nuestras casas, para que tú puedas morar en medio de nosotros, en nuestros corazones. Enséñanos, Señor, a ser Israel, que puso un templo como tú lo mandaste para que tu presencia esté allí. Y enséñanos, Señor, a perseverar en la dificultad, a atravesar el valle de Jezreel, el valle de la batalla, buscándote cada día a pesar de la dificultad. Queremos ser luz a las naciones. Dejamos, Señor, a nuestro pueblo, a nuestros estudiantes de Torá en tus manos, todas nuestras necesidades y también las luchas, las guerras que vivimos cada día. Gracias por el ejemplo de la tsunamita. Enséñanos a ser como ella, símbolo de Israel. Padre, te alabamos en este día. Danos una semana llena de bendiciones. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Bendiciones a todos. Vamos a finalizar la grabación. Muchas gracias a quienes están conectados.